manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo sus hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu palabra entre nosotros. Tu palabra, Señor, es alimento de salvación para nosotros. Que tu palabra, Señor, fortalezca nuestra fe en todo tiempo. Señor, en esta tarde danos la presencia de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos tener corazones y oídos de discípulos a tu voz. Ven, Espíritu de Dios, y llena nuestros corazones de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, a purificar lo que necesita ser purificado en nosotros. Llénanos de ti, Señor. Es a ti a quien nosotros necesitamos en todo tiempo, Dios. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. La lectura, ¿de dónde queda? Y el apóstol San Pedro. Esto es la cita ahorita. Quiero compartir una breve palabra sobre este texto de la palabra. Ya la semana pasada estuve aquí con la mayoría de ustedes, estaban aquí. Hay algunos de ustedes que no estaban aquí. Y me complace que estén aquí, que hayan venido para que compartamos juntos la palabra de Dios. Y estábamos diciendo algunas cosas. Este texto de la palabra nos invita a nosotros, como iglesia, a mantener la mirada siempre en lo que nosotros perseguimos, el fin último de lo que nosotros buscamos. Manténganse despiertos. Cuando Pedro, que esto es una carta, como ustedes saben, una carta católica para todas las iglesias, no es como Pablo a una iglesia, a una comunidad específica. También para nosotros hoy, mantenernos despiertos. Hay una partecita cuando el apóstol habla de una realidad que todo cristiano vive y que no podemos perder de vista nunca. El diablo existe. Como le decía el Padre Pío a uno de los investigadores del Vaticano cuando lo atacaban y decía, el diablo existe. Porque él era muy golpeado por Satanás, golpeado que lo dejaba todo golpeado, toda la cosa, una cosa así. Sí. Pero hay gente que se cree, o sea, que es una de las estrategias del enemigo, hacer como pasar por alto, como que él no existe, que no, todo está bien, todo es el problema del hombre, todo está bien. Y no es así. O sea, como ya el Señor, tenemos la experiencia del Señor Jesús, y Pedro dice, sepan que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces, lo que yo quiero que ustedes reflexionen es, ¿a quién el enemigo anda buscando para devorar? ¿Y cómo? Porque usted dirá, bueno, pues habrá que meterlo en un zoológico, en una selva, como un león, para que no le haga daño a nadie. Si fuera así, si fuera algo físico, fuera sencillo. Pero no. Él es espíritu y es el espíritu del mal. Es el espíritu del mal y como dijo Jesús, Él viene para matar y destruir. Entonces, ¿a quién busca el enemigo? A los hijos de Dios, a los que quieren agradarle a Dios.
¿Ustedes creen que es casualidad o es por coincidencia que la gente, usted lo invita a buscarle a Dios, la gente escucha la palabra y sigue árido donde le hace caso, pone atención a muchísimas otras cosas? ¿Ustedes creen que eso es así milagrosamente? No, es que el diablo y sus demonios están haciendo su trabajo allá afuera. Entonces, cuando usted toma la decisión, yo quiero seguir, van a venir los obstáculos. Y él precisamente ataca, le cae encima a aquel que quiere buscar de Dios. Porque a los que ya él tiene en el bolsillo, ¿y para qué? No vale la pena que no. Entonces, es importante que ustedes tengan pendiente eso. Si yo me pongo a preguntar, yo creo que más de uno de ustedes tuvo inconveniente para venir hoy. De hecho, para ponernos de acuerdo el otro día no fue fácil ponernos de acuerdo. Porque hay muchísimas cosas, todo el mundo tiene muchísimas cosas. Es una realidad. Ahora, nadie dijo que era fácil. Si alguien le dijo a ustedes que el Evangelio de Jesucristo era fácil, le habló mentira. No fue el Evangelio de Jesucristo que le predicaron. La llave a mí se me perdió cuando yo vine para acá. Jesús dijo en una ocasión, de todas esas palabritas clave que decía célebres, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios está en tensión y solamente los esforzados lo arrebatarán. Quiero empezar con eso hoy, familia, para decirle a ustedes que el paso que ustedes están dando de buscar cómo buscar más de Dios, llenarse de Dios, aprender de Dios, créanme que es lo mejor que están haciendo en su vida de ustedes. Porque lo que ustedes están haciendo en este momento, quizás te lo vea como una mera cosa sencilla. No, no es sencillo. Porque no puedes amar a alguien a que no conoces. Mientras más conozcas de tu Señor y de tu iglesia, más lo vas a amar. Y entonces podrás ser más fuerte para vencer las acechanzas del diablo que son por todos los frentes. El enemigo se lanza por los callejones, por las calles, por las avenidas, por todos lados. Él te lanza por todas las situaciones de tu vida. Te lanza, te ataca por la iglesia, te ataca por todos lados. El enemigo te ataca para arrancarte la fe. Entonces hay que estar preparados. Estar preparados. Lo que ustedes hacen también no es solamente por ustedes, su familia de ustedes. En todos los sentidos también. Ya el hecho de ustedes estar aquí esta tarde, no solamente ustedes están siendo bendecidos, cuidados y protegidos por el Señor, sino que su familia de ustedes también está siendo bendecidas. El Señor lo dice, claro, ocúpate de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. Esa es la palabra de Dios, son las promesas del Señor. Entonces, ojalá, vamos a iniciar este cursito hoy, que ustedes se lo tomen en su corazón, delante de Dios, no para Julio, ni para alguno, en serio, para la gloria del Señor. Y créanme, que ustedes van a ver los frutos en su vida de ustedes, o sea, te van a ver lo que ha valido la pena en su fe de ustedes. Pero lo más grande del caso, lo más importante, ustedes lo van a ver en el cielo, que valió la pena. Entonces, perseveren. A mí personalmente una de las cosas que a mí me hace sentir mal es ver, por ejemplo, la inconstancia de la gente, especialmente en la iglesia católica. Lamentablemente en las iglesias protestantes usted ve a la gente que van, el que se integra, tiene que integrarse a los cultos. Como tiene que ser fiel con el diezmo y todas esas cosas, tiene que ser fiel, por ejemplo, con la formación. Escuela de formación, usted tiene que formarse. Pero aquí nosotros somos demasiado permisivos, ¿verdad, hermano? Si tú quieres, si yo quiero otra cosa, todo es... O sea, somos muy permisivos. Somos tan permisivos con nosotros mismos que nos hacemos daños en nuestra fe. Entonces, perseveren. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está aquí? Una de las características de esta formación que vamos a seguir viendo es, yo se lo decía el otro día, me puede preguntar en cualquier momento, interrumpirme y preguntarme cualquier cosa. Este es el material que vamos a ir viendo. Váyaselo pasando, sigue uno cada uno. Óiganme bien. Este curso tiene una característica. Esto es catequesis. Cuando uno, por ejemplo, va a predicar en un retiro, a dar una prédica, es muy diferente cuando uno va a enseñar. La predicación y la catequesis son totalmente diferentes. De hecho, Jesucristo inclusive le especifica en la palabra. Si como usted léanse, usted lee, por ejemplo, Marcos 16:15, es diferente, muy parecido, es muy diferente a Mateo 28:19.
¿Quién lee Marcos 16:15? El primero que lo encuentre. ¿Te trajeron su Biblia, verdad que sí? ¿Ya está aquí? Bendito sea Dios. Wow, qué rápido. Marcos 16:15. Oh, ahí está. Léalo. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda creación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Pero toca leer? 28 y 19, Mateo. Mateo 28, 19. Anuncien, ¿verdad? La buena nueva a toda la creación. Vamos a escuchar a Mateo 28 y 19. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y hagan discípulos. Palabra del Señor, léelo ahí. Una dice, vayan y anuncien, ¿verdad que sí? Anuncio es la evangelización, eso es lo que nosotros hablábamos en la primera clase, el anuncio carismático, lo que hacían los apóstoles. Pero también le dice, pues, que vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos significa enseñar. Fue lo que él hizo. Él enseñó a sus discípulos, formó a sus discípulos. Entonces, anunciar la proclamación es muy diferente a la catequesis. Lo que quiero decirle con esto es que catequesis, en alguna ocasión quizás pueda ser un poquito tediosa, cansona, pero es catequesis, formación. Es como cuando te vas a la universidad. A veces hay clases, no sé, a ustedes lo ha tocado, bueno, me imagino que todos ustedes, la mayoría de los jóvenes, profesores que son tediosos, que te cansan, ¿verdad que sí? Pero tú tienes que escucharlo ahí, si no vas a tener problemas después, porque te vas a quemar. Yo voy a tratar de no ser cansón. Exacto. Yo voy a tratar de no ser cansón, de no cansarlo demasiado, ¿me entiendes? Pero es formación. O sea, en la predicación es un poco diferente. En la predicación hay más efusión y hay como más contacto así directamente de la palabra, el espíritu, la proclamación en el momento. Entonces, pero aquí hay algo grandioso. La oportunidad de usted ir preguntando si no entiende algo, si tiene alguna inquietud, de las inquietudes precisamente para eso. Para eso es esto. Para ir aprendiendo, ir redescubriendo nuestra iglesia, nuestra identidad, porque nosotros somos la iglesia, nuestra identidad como iglesia. Entonces, siéntanse libres de preguntar en cualquier momento. Entonces, esta parte es como una introducción. Miren, la historia de la salvación en la iglesia como catequesis se da de diferentes maneras. Hay diferentes modelos o estilos de la historia de la salvación. Yo me puse de acuerdo con su diácono, hermano Julio, para presentar un estilo de la historia de la salvación como un poquito a nivel carismático, como que lleve un poquito más, no tanto como catequesis enseñanza, sino que usted vaya viendo desde la práctica. O sea, el anuncio carismático, la historia de la salvación empieza con el anuncio carismático. Entonces el anuncio carismático es la parte práctica de la teoría de la historia de la salvación. Me explico un poquito. Está como un poquito como en el aire eso. Muy teórico. Sí. Entonces, por ejemplo, yo podría presentarle a ustedes un libro, Historia de la Salvación, y empieza la impresión, un mapa que Abraham estaba aquí y partió a Ur de los Caldeos y llegó a morar por allá. Entonces después su hijo lo estaba con mapa y miren esta cosa aquí, y a un momento que usted se va a aburrir de tanta cosa y fecha y número y de antes de Cristo, te va a decir, Dios mío, para que la mayoría de esas cosas no se le van a quedar a usted. A mí no se me quedan, yo no sé, yo tengo que ir al libro a leer esos asuntos. Y si tiene esa habilidad, yo no la tengo. Entonces, pero ¿cuál es el objetivo? Es interesantísimo todo eso. El objetivo es, el plan de Dios ha sido llevarnos a entender, o sea, y la programación que hay en estos libros y esta historia es llevarnos a nosotros que veamos de qué manera tan maravillosa Dios se ha ido manifestando al hombre, cómo Dios ha tenido ese interés de salvar al hombre en todo tiempo. Ha estado buscando al hombre siempre. Como detrás de nosotros, ¿saben? Como dicen en Dominicana, jugando a las escondidas, ¿verdad que sí? ¿Quién no es dominicano aquí? No somos dominicanos. ¿Sí? Aquí se pueden enterar todos los refranes dominicanos que van a entender, sí. Entonces, Dios ha estado así. Entonces, llega un momento que toda esa teoría, todo lo que Dios ha ido diciendo en un momento específico de la vida de un pueblo específico, llega un momento que se aterriza, que es la práctica. O sea, porque Dios, lo que Dios dice, se cumple.
Dice la misma palabra, dejará el cielo y la tierra de existir, mas mi palabra no dejará de cumplirse. Todavía no ha habido ese nadie, ni enemigo de la iglesia, ni enemigo de Dios, que diga que no cree en Dios, que diga que algo Dios ha prometido que no se ha cumplido. Todo lo que Dios ha dicho se cumple. Que Dios es real. Dios es Dios. Entonces, vamos a irlo viendo en esta parte como el temita de hoy, la introducción. Pero yo quiero que ustedes vean de qué manera Dios, a través de la iglesia, de los pastores, siempre ha habido pastores. Empezando por Abraham, que fue el padre de la fe. Vienen los patriarcas. Y vienen todos los hombres de Dios. También los profetas. O sea, Dios ha escogido personas específicas para irnos mostrando ese designio amoroso. Y lo continúa la iglesia. En aquel tiempo la comunidad judía. Y lo continúa la iglesia hoy día. O sea, de qué manera el hombre que ha creído en Dios, que ha tenido fe, no se ha olvidado, no ha dejado de ver la presencia de Dios en su caminar. Entonces vamos a ir viendo hoy, lo vamos a ver, puros documentos de la iglesia. Que te vean qué al tanto la iglesia ha estado siempre de eso. Documentos de la iglesia. Y lo vamos a ir analizando. Lógicamente que en medio de ellos, muchas veces, yo lo voy a ir mencionando algunos textos bíblicos para irles ilustrando un poquito de antemano, para que te vayan viendo cómo, o sea, nada de lo que la iglesia dice es porque se lo imaginó, es desde la palabra de Dios, la historia de la salvación. ¿De acuerdo? Cuando entremos directamente en los temas del querigma, usted va a ver cada tema. Cuando usted escuche a alguien hablar de la historia de la salvación un día, históricamente la cosa, usted va a decir, pero todo eso es lo que nosotros estábamos viendo, cómo Dios fue. Entonces va a ver que usted, qué maravilla, pero mire, Dios mío, todo lo que el Señor tuvo que hacer para venir a decirme a mí cuánto me amaba y cómo vino su hijo, qué sé yo, de una manera que Dios es genial, como uno podría decir. Dios es maravilloso. Vamos a empezar con este documento de el Dei Verbum. Como ustedes ven ahí, DV, en paréntesis, que ustedes lo tienen en su material, el primer texto, se llama Dei Verbum. Es un documento de la iglesia, reunido los obispos con el Papa, viendo la realidad de la iglesia y analizando. El Dei Verbum significa el verbo de Dios. Esa palabra es en latín. Entonces, un análisis sobre la presencia del verbo de Dios encarnado entre nosotros. Ahí empieza la historia. Amén. Amén. Ustedes tienen conciencia que vinieron, ¿verdad?, a un curso de catequesis, ¿verdad que sí? Claro que es un sí. retiro. Bueno, espero en la ayuda de Dios que no se me aburran. No Así. te preocupes. Oh. No, tranquilo. Yo me voy a quedar de pie porque... Porque si a uno lo podemos darle un vuelta almorzando. No, yo no lo voy a decir. Ustedes no me... O sea, siempre tengo la costumbre de estar de pie cuando estoy enseñando, algo así. Por eso me siento mejor. ¿Está bien? Vamos a compartir este documento. Dice, deseando Dios, en este documento número 14, deseando Dios con su gran amor preparar la salvación de toda la humanidad, escogió a un pueblo en particular a quien confiar sus promesas. Hizo primero una alianza con Abraham, después por medio de Moisés. La hizo con el pueblo de Israel y así se fue revelando a su pueblo con obras y palabras, como Dios vivo y verdadero. De este modo, Israel fue experimentando la manera de obrar de Dios con los hombres. La fue comprendiendo cada vez mejor al hablar Dios por medio de los profetas. Y fue difundiendo este conocimiento entre las naciones. Ahí está el primer... Si usted se da cuenta de todo esto, esos son datos históricos. O sea, está hablando como de una historia, cómo Dios se ha ido revelando. Hoy, a mí en la parroquia donde yo participo, San Christopher en Dorchester, a su orden de ustedes, a mí me tocó, bendito sea Dios, dar la homilía hoy. Hoy, ¿qué día celebramos hoy? El cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Sí. Es un día muy especial. Es la columna de la iglesia. ¿Es el qué? El cuerpo de Cristo. Es Jesucristo. Entonces, yo quise, ustedes saben cómo es aquí en América, que todo tiene que ser breve. Yo quise a ver si en 10 minutos yo podría dar una homilía que la gente entendiera y valorara el asunto de la Eucaristía. Yo agarré estas dos coyunturas rapidito, miren. La primera lectura, ¿cuál era? Del libro del Éxodo, ¿verdad que sí? Y está hablando cuando Dios le da a su pueblo, a través de Moisés, la tabla de la ley, lo que deben de hacer.
Pero ya ese pueblo había cometido muchísima barbaridad anteriormente. Y es como que ahí como se compromete. Entonces, cuando ellos vienen como a pedirle cacaíto al Señor, porque han hecho muchísimas cosas, el Señor viene y los perdona, como que tan mansito. ¿Sabes? Cuando una gente con un muchachito dice, no, ya te perdono otra cosa. No, yo voy a hacer todo lo que tú hagas ahora. Que me perdonó. Como que dice, todo lo que tú hagas yo voy a hacer. Entonces siente el pueblo. Como niños. Entonces al final cuando Moisés dice todo lo que ellos deben de hacer, ¿cómo responde el pueblo? ¿Te recuerdan el texto? Dice, haremos todo como el Señor manda. Todo lo vamos a hacer como el Señor manda. Y ellos como niñitos, parecen niñitos. Exactamente. Pero oigan una cosa. Entonces yo le decía a ellos, para introducirme, óigame bien. Antes de eso, por ejemplo, una ocasión, ese mismo pueblo en su rebeldía, saben que Moisés era el mediador entre Dios y la cosa. Pues un día ellos se rebelaron contra Moisés, de todas esas revelaciones que habían hecho contra Moisés. Y dicen, mira, ya no queremos que solamente tú te comuniques con Dios. Nosotros queremos también hablar con Dios. Nosotros también queremos comunicarnos con Él. Así es siguiente. Dice Moisés, no hay ningún problema. Tranquilo, yo le digo al Señor. Y entonces el Señor dijo a Moisés, ve y purifica al pueblo. Hoy y mañana. Ustedes han visto un texto de la palabra que dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿No han escuchado ese salmo? Está en la canción ahí. Sí. Los artistas. Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que... Bueno, entonces Dios manda a Moisés a purificar al pueblo. Oiga eso. Entonces, llega el día esperado. El Señor se va a presentar. Lo primero que viene es estar con Elías, que presentó el Señor Elías. Primero que viene algo que se está cayendo el monte, rompiendo toda la cosa. Esta gente entró en un temor, en un miedo. No. Moisés, habla tú con él. Dile que nos diga todo lo que él quiera a través de ti, que nosotros lo recibimos. Pero nosotros no queremos hablar con Yahvé, con el Señor. Habla tú con él. Se asustaron, compadre. Entonces Moisés va y le dice al Señor, mira. Bueno, y acordaron eso. Entonces, el Señor le dice esto donde yo quiero llegar a Moisés. Está bien, les dirá a ellos, pero dice el Señor, tu Dios, dice, el Señor Yahvé, tu Dios, va a suscitar dentro de ustedes mismos un profeta mayor que yo. Oiga bien, para el pueblo de Israel, toda la cultura judía, la historia del pueblo de Israel, no ha habido un profeta más grande que Moisés. Se llama el padre de los profetas. Y oiga lo que dice Moisés. Porque Dios el Padre dice que dentro de ustedes mismos suscitará un profeta mayor que yo. Ahora, dice el Señor, el que no escuche la voz de ese profeta será sacado fuera del pueblo, estará exterminado, será sacado fuera del plan de Dios. El que no obedezca la voz de ese profeta. ¿De quién creen ustedes que está hablando Moisés? Jesús. Ya Moisés está profetizando a Jesús. Entonces, toda esta historia de la salvación, óigame bien, así que lo vamos a ir ligando. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de hoy? ¿Ustedes recuerdan? Llegado el tiempo de la Pascua, los discípulos se acercan y dicen, Maestro, ¿dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Y Jesús le dice, vayan a la ciudad, agarra 2 de ellos, ¿verdad? Santiago, Juan. Encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Donde él entre, pregunten al dueño de la casa. El maestro manda a preguntar, ¿dónde voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Y él le dice, él le mostrará un cuarto grande y arreglado. Preparen allí la cena para nosotros. ¿Qué dice al final el texto? Que los discípulos fueron y lo encontraron todo tal y como el Señor se lo había dicho. ¿Ustedes escucharon ese texto de hoy, verdad que sí? Sí, todo planeado. Estando a la mesa, Jesús dice, es para esta Pascua que he venido al mundo. Ahí viene el primer punto clave. El pueblo de Israel celebraba por tradición la Pascua. ¿Usted sabe qué significa Pascua, verdad que sí? Paso. El paso. ¿Por qué paso? ¿Por qué Pascua? ¿Por qué paso? ¿Dónde empezó a celebrarse la Pascua? Porque al principio el pueblo de Israel celebraba la fiesta de las enramadas. Era una fiesta donde el pueblo ofrecía al Señor como ofrenda lo mejor de la cosecha, lo mejor del ganado, otra cosa como ofrenda al Señor, una fiesta y eran fiestas que duraban semanas de fiesta, de divertirse a cosas. Pero llega un momento que esa fiesta empieza a llamarse la fiesta de la Pascua. ¿Por qué?
Cuando el pueblo de Israel vivía esclavo, estuvo esclavo en Egipto, ustedes saben todo lo que pasó para poder salir, todo lo que sufrió allá en Egipto. Entonces llega un momento que por ese pueblo ahí nunca dejó de creer en su Dios, esperando que su Dios le iba a liberar. Nunca dejó de esperar. Y Dios, ya ustedes saben lo que pasó, no vamos a hacer la historia de Moisés ahora. Y llega Moisés. Me voy a ir, no voy a mencionar de las plagas y las cosas, me voy directamente al punto que quiero ir para que sigamos con esto. Cuando llegue el momento que el pueblo de Israel ya va a salir después de la última plaga, ustedes saben que fue la última de las plagas, ¿verdad que sí? La muerte de todos los pueblos. Pues exactamente. Cuando va a llegar ese momento, oiga bien, no importa la tribulación que haya en el mundo donde usted vive, donde sea, si usted es fiel al Señor, el Señor lo cuidará. A usted nunca le va a pasar nada. Se puede romper, derrumbar todo a su lado, pero a usted no le pasará nada. Porque el Señor camina con usted. El Señor, ninguna de esas plagas tocó al pueblo de Israel. ¿Ustedes sabían eso? Ninguna de las plagas que acabaron tocó al pueblo de Israel. Esa plaga, que era la más terrible, el Señor le dio a enseñar a Moisés para que se la diera al pueblo, para prepararse para que no sufriera el pueblo, para que no se murieran los primogénitos de Israel. Entonces, dentro de las indicaciones, le dice, con la sangre del cordero marcarán el dintel de la casa o la jampa de la casa. Ustedes saben cómo eso. En el campo usted ve la casa que tienen como una cosita, especialmente en el campo, en la puerta. Después de la puerta, arriba hay como una cosita. Eso se llama la jampa de la casa o el dintel. Márquenlo ahí con la sangre. Ya el ángel del Señor sabrá que hay una familia del pueblo de Dios y no hará daño. Cuando llegue el momento, cuando viene el ángel del Señor, ese es el primer momento de la Pascua. Primer momento de la Pascua. Pascua, el paso del Señor. El paso del ángel del Señor hiriendo de muerte a todo primogénito en Egipto. El primer momento de la Pascua. Ahora, ¿cuándo se consolida la Pascua? ¿Cuándo ya la Pascua se consolida? Es un primer momento de la Pascua, como el primer paso de la Pascua. El paso del Señor. El paso del ángel del Señor. ¿Cuándo se consolida la Pascua? Ya te me dijeron qué significa la Pascua. No es cuando Jesús llega al punto del mundo. Estoy en el Antiguo Testamento, papito, ahora no te me... Déjala, es nuevo. O sea, ¿cuándo se consolida esa Pascua ahí? Ya te me dijeron qué es Pascua. Tú me dijiste que es el paso, ¿verdad que sí? Magnífica paso. Entonces, el primer paso, ¿qué es? El paso del Señor, del ángel del Señor. Primer paso de la Pascua. ¿Cuándo se consolida esa Pascua? Cuando el pueblo sale ya libre de Egipto, que ahí se armó una fiesta que no tenía madre, todo el mundo cogiendo los pollos, la cosa. Hasta la película ustedes lo ven, sí. Y la cosa, encaramado sin alegría y la cosa. Ahí se consolidó la Pascua del pueblo de Dios, el paso de la esclavitud a la libertad. Oiga bien, eso es interesantísimo. Entonces, en el capítulo 12 del libro del Éxodo, usted lo va a leer después como usted quiera. Además, yo se lo voy a dejar de tarea hoy. Yo siempre dejo tareita. Yo lo voy a dejar de tarea hoy para cuando nos veamos la próxima. Usted va a encontrar todos los detalles de la Pascua. Desde ese instante, el pueblo de Israel celebrará la Pascua todos los años en honor del Señor. Y cada pueblo de Israel, cada miembro de familia, cabeza de familia, se sentará a la mesa por mandato del Señor y dirá: hoy celebramos esta Pascua porque una vez nuestros padres estaban esclavos en Egipto y dice todo lo que tiene que decir. Mas nuestro Dios con mano poderosa, por amor y misericordia, nos hizo salir. Eso es histórico del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hacían para eso? Se dice uno de los requisitos que tomaban un cordero. Un cordero macho, cabrío, sin defecto, el mejor para celebrar, para ofrecerlo al Señor. Una de las características de esa Pascua era que entonces el pueblo se purificaba. El patrón, el cabeza, entonces Moisés rociaba al pueblo con esa sangre y el pueblo quedaba purificado de sus pecados. Hágase cuenta, limpio, purificado. ¿Estamos claros de ahí, verdad que sí? Gracias. Jesús era un judío como cualquier judío. Y fue un buen judío, un verdadero judío. Conocía la ley de Dios, los profetas, la Torá, bien así. Y había crecido en eso. De hecho, cuando Jesucristo se pierde, que lo encuentran en el templo, ¿dónde era que andaban? Para esa celebración. La celebración que se hace anual, que iban a Jerusalén para la celebración de la Pascua.
O sea, Jesucristo conocía todo eso. Pero, oiga bien, en el capítulo 61 de Isaías, no sé si ustedes han escuchado, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y me ha enviado a anunciar la buena nueva de la salvación. Anunciar a los que están presos que muy pronto van a ser libertados de su mazmorra. Van a ser libertados de su esclavitud. Anunciar el año de gracia del Señor. Si usted lee, es una profecía, Isaías 61. Isaías no vio a Jesús, Isaías murió muchos años antes, ¿de acuerdo? En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, si usted lee, Jesús llegó en sábado a la sinagoga y dice que le dieron el pergamino para leer. Y cuando abrió el rollo, le tocó el libro del profeta Isaías 61. Y empezó diciendo lo que yo le estoy diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a anunciar la... Cuando Jesús terminó de leer el texto, ¿qué dijo? Hoy en medio de ustedes se han cumplido estas profecías. Quisieron despeñarlo. Es un blasfemo. ¿Cómo? Pero si la profecía solamente se cumplirá con el Mesías. Es un blasfemo. ¿Dónde está? No entendían los pobrecitos. ¿Sabes dónde está? Y querían despeñarlo. Pero dice la palabra, se pasó en medio de ellos y nadie pudo tocarlo. Se abrió paso en medio de ellos y se fue. No era el momento, por supuesto. ¿Entienden? Óigame bien. Al punto quiero llegar. ¿Qué es lo que dice el profeta Isaías? Que si va a cumplir, si va a vivir en el Mesías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a libertar a los presos, a los cautivos, a sacarlo de su mazmorra, a sacarlo de su esclavitud, de su cárcel. La primera Pascua donde vivía el pueblo, esclavo en Egipto. El Señor lo libertó físicamente. Ahora Jesús, cuando está a la mesa, volvemos allá al punto. Jesús dice, es para esta Pascua que he venido al mundo. Dice, y he deseado enormemente celebrar esta cena de Pascua con ustedes, porque es para esta Pascua que he venido al mundo. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hace para preparar la cena de Pascua con ellos? Él lo mandó a buscar un cordero y matar un cordero para ellos. Jesús toma el pan. Este es mi cuerpo. Y después la sangre. O sea, Él es el cordero que usaba al pueblo para ofrecerle un sacrificio, para purificar los pecados. Él se ofrece como el cordero inmolado, puro, macho, sin defecto, el puro de Dios. Jesús se presenta. Ahora bien, vamos al punto clave. Estamos en esta historia de la salvación. Si el pueblo de Israel estaba esclavo, vivía en una esclavitud. Señores, ninguno de nosotros vivió ni sabe una pizca así de lo que era una esclavitud en aquel tiempo. Qué valía un esclavo y lo que pasaba un esclavo. Solamente en la película se puede ver algo y eso ni siquiera eso se acerca. Era lastigazo y morían en los fangos. Viejitos y morían en los fangos. La esclavitud era algo terrible. Fíjense usted si se justificaba la alegría de esa gente. Entonces, ya Dios no viene a libertarlo solamente aquí de esto. Ya viene a libertarlo de algo más grande. ¿De cuál esclavitud es que el Señor viene a libertar al pueblo? Exactamente. Del pecado. Del pecado. Porque no hay esclavitud más grande que el pecado. Dice el apóstol San Pablo, porque el que peca es esclavo del pecado. Oiga, dice el apóstol Pablo, el que peca es esclavo del pecado. Y dice también, San Juan 6:23, Romanos 6:23 y en 3:23 dice, porque el salario del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué hace Jesús si se ofrece como cordero inmolado? Si viene a dar la libertad al pueblo de Dios. Que la libertad ya no es una libertad que se pasa ahorita cuando salían de Israel y vuelven a pecar otra vez. No, ya es definitiva. Por eso la esclavitud de la que Jesús viene a libertar no es la esclavitud de la muerte y el pecado. La muerte. Por eso la Pascua que Jesucristo celebra, ¿cuál es? Que celebra con Jesús. El paso de la muerte a la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes viven esta Pascua? Pues no creen ustedes que toda la iglesia que celebra la Pascua. Hay mucha gente que lo que habla de tontería. Celebra la Pascua aquel que ha dado muerte al hombre viejo en él.
Por eso dice el apóstol San Pablo, de muerte al hombre viejo con toda su concupiscencia. O sea, ¿qué es lo que es concupiscencia? O sea, aquel que ha decidido seguir a Jesucristo y ha decidido darle muerte a la sobra del pecado en su vida. O sea, eso es muy serio, familia, porque usted entenderá que usted puede decirlo de palabra. Eso no significa nada si usted no lo vive, si el pueblo no lo vive. La salvación de Jesucristo es darle muerte al hombre. Por eso Jesucristo dice claramente, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino. Entonces ahí estamos en lo que más o menos por donde viene el camino, es una partecita de la historia de la salvación. De actos concretos que sucedieron en ese tiempo. Vamos a seguir. Oigan bien. Cuando Dios se fue revelando al pueblo de Israel, ya ustedes saben por dónde va eso más o menos. Hizo primero una alianza con Abraham, después por medio de Moisés. ¿Recuerdan ustedes la alianza con Abraham? Por supuesto. Abraham, que era un hombre, un anciano, pero que era fiel al Señor. Y se sentía, Señor, en aquel tiempo el hombre que no concebía, que no tenía un hijo varón, moría como un desdichado. Porque la dicha estaba en que Dios le diera un hijo y que ese hijo lo heredara. Porque si no, quien lo heredaba era un esclavo, uno de los esclavos que tenía de los sirvientes. Y ya Abraham estaba resignado, porque no solamente estaba viejo él, sino que la mujer también estaba viejísima. Por Sara. Ya ustedes saben la historia. Primer pacto, ¿verdad? Con Abraham. Y no es que en el caminar, también en ese caminar del pacto, también hay pruebas. Muchos. Porque Abraham no fue ya que el Señor se lo prometió, ya se quedó ahí. Tuvo su prueba, ¿no? Después que él dice que el hombre está contentísimo con el muchacho, me dice usted siempre estaba como un niño con ese muchachito, contentísimo. Entonces le dice, Señor, mira, ese muchacho que yo te di, quiero que me lo ofrezcan sacrificio. Me ofrecen un sacrificio. Dice, pero ahora sí es verdad que no entiendo nada. Yo me vine por Abraham, ahora sí es verdad que yo no entiendo nada. Ahora en lectura se ve sencillo. Voy a ser entero y por fin me da un muchacho, ahora me dice que te lo sacrifique. Usted sabe cómo era que se sacrificaba, ¿verdad que sí? Se ponía la leña, se mataba el cordero y se ponía ahí y se quemaba, ¿no es de qué o qué? Y cogen para allá. Se ve muy sencillo. Y va con el muchacho. Leyendo se ve muy sencillo. Exactamente, ese es el punto. Para que usted vea que en el caminar, o sea, en el caminar cristiano, el caminar del hombre que cree en Dios, no es fácil, compadre. Si alguien se lo pintó fácil, se equivocó. No, yo estoy... Papá, pero... Tú dijiste que vamos a hacer un sacrificio, ya estamos llegando, tenemos la leña y ¿por dónde está el cordero? Tranquilo, Dios, que el pene llega. Tranquilo, muchachos, que Dios provee. Sí. Providencia. ¿Providencia? Tranquilo, que Dios provee. Y no es de que eso que él no sabía nada, para él era lo que tenía que hacer. De hecho, llegan a poner la leña y todas las cosas. No llega a levantar. Y lo amarra al muchacho. Llega a levantar. Lo pone en la leña. Y a esto fue que venía, cuando lo va a resolver ya. Pero el pobre, es bueno, por ejemplo, ver la película en esos tiempos, esos detallitos. El pobre viejo está llorando y temblando, pero va a hacerlo porque quiere ser fiel a su Dios. Para Abraham, ya veo que temes a Dios, que no estás reservado ni a tu propio hijo. Eso se llama amar a Dios sobre toda la cosa, familia. Señor, valió la pena el pacto, ¿verdad? Que uno se lo ganó. Bueno. Sí, no se lo ganó. Donde terminan nuestras fuerzas, empieza la misericordia de Dios, familia. Cojan los detalles, que Dios es un Dios sencillo, que se expresa en lo sencillo. Primer pacto. Y el segundo pacto ya se lo compartí ahorita con lo de la Eucaristía, ¿verdad que sí? ¿Y cuál era el meollo ahorita? Que hay que ser obediente. Jesucristo que dice, por ejemplo, yo les aseguro que el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo lo resucitaré en el último día. Léanse el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, completo. El capítulo 6, despacio y lo vuelven a leer. El año pasado fuimos al santuario, ¿se acuerdan? Christopher. Dígame. Nos fuimos al santuario. ¿Cuál el santuario? ¿Ese no es de la misericordia? No, de la Saleta. La Salera. Y ese día le tocaba al padre José.
Y el superior no le dio permiso. Y por obediencia, él no fue. O sea, él tenía un compromiso con ustedes. Y el superior de él le dijo no. Me dijo que no. Y Y nunca. por obediencia, tuvo que quedarse. Ahora tenía un compromiso con estos muchachos. Yo, O sea, eso es lo que se llama una obediencia. Él tenía un compromiso. Y tenía una Pero charla. Dios lo bendijo ahí. Sí. Quién sabe si en ese camino por ahí era que iba a tener un accidente y Dios lo libró por Pero la obediencia. yo quiero que ellos vean una obediencia concreta. Sí, exacto. O sea, un ejemplo concreto de obediencia. Como este señor, este sacerdote, que tiene todos los planes, a última hora dice, yo no puedo ir, no me dieron permiso. La obediencia. La obediencia. Ay, Dios mío. Entonces, es para que nosotros veamos ejemplos concretos de obediencia. Síganme. En cualquier momento me pueden interrumpir si tienen alguna inquietud. O si tienen sed o hambre, ahí está la picadera. No, la picadera vamos a tener tiempo para eso. Tranquilo. Falta tiempo. Miren, vamos a seguir. Hizo primero una alianza con Abraham, después por medio de Moisés, hizo con el pueblo, la hizo con el pueblo de Israel, y así se fue revelando a su pueblo. Y así se fue revelando a su pueblo. Con obras y palabras, como Dios vivo y verdadero. Para el pueblo de Israel no era un secreto que su Dios estaba vivo y que caminaba con él familia. O sea, lo que estamos hablando aquí son de hechos reales. Si usted lee el caminar, por ejemplo, en toda la historia del pueblo de Israel, pero especialmente, por ejemplo, después que salieron de Egipto, usted puede ver que hasta el más desgraciado que tuviera una época fe podía ver la mano poderosa de Dios. No solamente eso, los enemigos podían ver la mano de Dios claramente en su Dios. Y muchos, por ejemplo, se salvaron por eso. Porque se agregaron al pueblo de Israel, porque creyeron en el pueblo de Israel. Yo le pregunto a ustedes, después que el pueblo de Israel pasó por el medio del Mar Rojo, ¿había un israelita que usted le dijera que Dios no existía, que su Dios no existía, señores? no. Pero a los mismos egipcios que eran los paganos, usted no podía decirle a ellos que el Dios de Israel no existía. ¿Y cómo? ¿Cómo usted se lo demostraba? Ser más del agua. Los mismos egipcios empezaron a creer. Ellos tanto lo pasaron. Los que quedaron vivos. El faraón. Realmente se dio más fuerte. Vayan viendo por ahí, o sea, la historia de la salvación, más que historia, tiene una práctica de vida que el pueblo vivía. El pueblo vivía con su Dios. El pueblo de Dios ha saboreado la experiencia de su Dios. La presencia de su Dios caminando con él. Dios es real. Dios es real. Vamos a seguir ahí en ese mismo punto. De este modo, Israel fue experimentando la manera de obrar de Dios con los hombres. La fue comprendiendo cada vez mejor al hablar Dios por medio de los profetas. Y fue difundiendo este conocimiento entre las naciones. El otro punto clave de este punto, y ya salgo de ahí del número 14 de Iberbon, es los profetas. O sea, hemos hablado de tres personajes claves, aquí de dos. Abraham, Moisés y los profetas. Lo que yo les conté hace un momentito, desde aquella celebración de la Pascua, de aquella primera Pascua, del pueblo de Israel cuando salen de Egipto. Han pasado muchos años, pero muchos años para llegar al momento donde como que volamos, llegamos muy rápido cuando Jesús está a la mesa, ¿verdad que sí? Pero muchos. Y cuando Jesús dice, es para esta Pascua que he venido al mundo. Entonces, ¿qué pasó en todos esos años? Lo que pasa es que llegó un momento en el pueblo de Israel, prácticamente vamos a decir, para que me entiendan, como que se cansó de ofenderle tanto a su Dios. Y Dios era tan benevolente, Dios era tan generoso con su pueblo que Dios volvía y lo perdonaba. Hay veces que Dios se encolerizaba, ¿te me entiendes? Y muchos, ñanga la ñanga, muchos llegaron a morir por su pecado, que no llegaron a alcanzar la misericordia de Dios porque siempre Moisés estaba intercediendo. Señor. Hay veces que el Señor se molestaba de manera tal. Leas lo que te iba que decía. No, ese pueblo, mira, a ti yo te voy a salvar, pero esa gente lo voy a exterminar a todo porque son unos ingratos, todas las cosas. Y después venía Moisés, Señor. Intercediendo. Decía Moisés, Señor, pero ese es el pueblo que tú sacaste de allá de la esclavitud. ¿Qué es lo que van a decir tus enemigos? Yo pregunto a los enemigos de ellos, ¿qué van a decir? Que tú después que lo sacaste de allá, lo mataste aquí. Y venías a Moisés y le daba esa muela a Moisés. Moisés era dominicano. ¡Qué pueblo! Oiga bien. ¿Y qué hacía el Señor? Lo perdonaba otra vez.
los perdonaba. Y así fueron muchas cosas. Yo le estaba hablando a ustedes después que pasó sobre el Mar Rojo. ¿Usted cree que era para que esa gente dejara de creer o se le ofendiera su Dios otra vez? No. Ay, caminaron un tiempo, después allá se casaron se les fue acabando los alimentos. Cuando nosotros vivíamos allá en Egipto, oigan, empiezan a reclamar, cuando se les fue como acabando la comida. No dice, bueno, se está acabando la comida, vamos a pedirle a Dios para que nos provea. ¿Qué va? Empiezan a decirle, a quejarse contra Moisés, porque la queja era del Señor, era al pobre Moisés. Mira, cuando nosotros estábamos allá en Egipto, estábamos esclavos, pero teníamos en abundancia comida. Comíamos con la olla grande, la carne y toda la cosa. Y aquí nos va a morir. Y el Señor va a Moisés, Señor, mira, este es tu pueblo. Y el Señor entonces llena el pan y le envía ¿qué? Maná. El man. El maná. ¿Sabe qué significa maná? Una vez una muchacha, hace muchos años, pero siempre, nunca se me olvida eso. Y le pregunto, ¿usted sabe qué significa maná? Dice ella, que no había maná. Eso era verdad, no había más nada. Está buena eso, ¿Por qué no había dijeron maná? maná? ¿Saben por qué significa maná? Porque en el idioma de ellos, en el hebreo, significa ¿qué es esto? Porque ellos no sabían que era eso, cuando venía el pan cayendo del cielo, la misericordia de Dios. ¿Qué es esto? La misericordia de su Dios, y le da el alimento. Pero no solamente eso. Llega un momento, con el maná, el alimento. Oiga, si usted lee el libro de la sabiduría, el maná era algo tan especial de Dios, que oiga, que se convertía en el paladar del que lo comía, en el sabor que usted deseaba comer. Lea ese libro de la sabiduría, número 16. Óigame bien, oiga. Dice, si usted decía, bueno, esta tarde lo que yo quiero comerme un mangucito dominicano, una cosita, en eso se convirtió el maná en su paladar. Sabiduría. ¿Qué Oiga bien, familia. Sí. Óigame bien, familia. Cuando usted lea ese libro del Éxodo completo, que te vean qué maravilla, todo lo que pasó. O sea, hechos reales. Llega un momento que se casaron y dice, bueno, mira, nosotros estamos cansados de maná. Maná por la mañana, maná por la tarde, maná por la noche. Cansados, empiezan a seguir al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Va, es exigente. Señores, ustedes se están riendo así como suena. Lean. ¿Y qué hace el Señor? En su misericordia, Dios, ¿saben qué le envía? Manadas de codornices para que coman carne por su Le alimento. cambió el menú. ¿Ustedes han comido codornices? Quejones. Si usted va a un restaurante y pide carne de codornices, es una carne exquisita, no la puede comprar todo Yo el nunca he mundo. comido la carne, ¿no? O sea, no fue pollo gringo que le mandó la cosa, no. Manada de codornices. No, ¿quién fue que me levantó la mano primero? Perdón. No, que sí. Perdóneme. Que No, literalmente el pan cayó del cielo. Literalmente. así mismo como usted. Y toda la mañana Ah, verdad. caía. Ya vos tenés que leer ese libro. Y el mandato era que debían de coger la porción que necesitaban. No más. No más. Y todo el mundo Compáralo un comía poquito con la más. sociedad de hoy. Si Y todo el hay una mundo comía explicación, el profeta Saúl, el predicador Saúl Hidalgo tiene una explicación del Éxodo en YouTube. Ese libro es bien bueno, me gusta. Bueno, Yo lo he muy leído, fuerte pero sobre no eso. tanto así como él lo dice. Él hace un cálculo estadístico de cuánta comida se necesita por 40 años para alimentar a un pueblo. Wow. No sé si respondí. Sí. El milagro de la colonista, lo increíble de la colonista no es que vinieron todos los pajaritos, sino es que por ahí no vuelan codornices. Señores, es un desierto, estamos hablando de un desierto. Un desierto. Eso lo vi yo en Discovery Channel. Ahí es que está el milagro, que por ahí no vuela un pajarito. Qué detalle. Tengan cuidado con lo que está en Discovery Channel. Sí. Que hay muchas explicaciones que son Ponlo paganas, ahí, son gente sin ahí. fe que hacen la mayoría de esas cosas y la historia de Jesucristo esas cosas. Y aquí Gente estoy sin claro. fe que tienen un Sí. plan por detrás, un plan secreto. Sí. Ah, pero Destruir la qué fe. bueno Tengan que lo cuidado. quité. Si Tengan es cuidado. así, qué bueno que lo quité porque No, tengan cuidado, que mucha Cobran gente ha perdido caro. la fe con esa gente. No fue de cobran Discovery Channel, fue caro y Carlos ponen Rodríguez. cosas raras ahí. Mentira, no, fue aquí Yo una lo clase. quité. Vamos a seguir, familia. Estoy un poquito para que ustedes se vayan ambientando. Vamos a ir viendo más adelante más cosas, para que ustedes vean lo que es lo que llamamos historia de la salvación. Que podría decirse que no es historia de la salvación, es vivencia de salvación de su Dios. Dios siempre ha estado con su pueblo, nunca ha estado lejano de su pueblo. Entonces yo lo que estaba diciéndole, poniendo otro ejemplo, es que ustedes vean la ingratitud del hombre y cómo siempre Dios en misericordia ha buscado al hombre, pero siempre el hombre cae y cae. Donde yo quiero llegar, ustedes dirán, bueno, después que les mandaron ese alimento del cielo, son ingratos, ¿verdad? Dice, que también les mandó codornices. No, pero es verdad que son ingratos, pues siguieron siendo ingratitud. Llega un momento que, ¿ustedes sabían que pasó otra? Él acabó el agua.
Dijeron, mira, nos vamos a morir de sed aquí de la cosa. Ay, ay, ay. Y del medio del desierto, tienen como, a veces uno dice que eso es como una Coca-Cola en el desierto. ¿Qué puede aparecer en un desierto, señor? Desiertos son desiertos, arena y sol y caliente. Y solamente esa gente por ahí resiste en el desierto. Usted y yo vamos al desierto y nos dejan 2 días por ahí. No, ¿Qué va? no, Un día y pico. el mundo son Muertecito. Muertecito. No lo aguantamos. Temperatura de 100 y pico de grados. Y sin agua. Y el Señor suscita en el desierto, ¿qué? Una roca y esa roca sale. Una manantial. Manantial. Más que agua, un manantial. O sea, y siguieron ofendiendo. Pero vamos a dejarlo ahí. Hay más ofensas, léanselo porque ustedes vean. Y Sí. Dios lo sigue perdonando. Ahora, ahí voy donde yo quiero llegar ahora. Llega un momento que el pueblo como que se cansa de tantas ofensas. Le dice, Señor, danos una salvación que nos permita, que nos ayude a no ofenderte tanto. Tú has sido bueno con nosotros, tú eres nuestro Dios. Y Dios le promete, empieza a hablar ya de esa promesa, de ese plan que tenía de salvación, de ese Salvador. Y por eso todos los profetas, como yo les decía a ustedes, empezando por Moisés, habla de Jesús. El mismo Moisés. Ustedes han leído, por ejemplo, cuando leen sobre David. Oiga, el rey David. En el Antiguo Testamento se dice el rey más querido por el Señor. El rey que gozó de más privilegios del Señor, más amado por el Señor, el famoso rey David. El rey David también habla de Jesucristo. Cuando dice, porque dijo el Señor a mi Señor, hasta que no ponga a tus enemigos estrado de tus pies. Yo le pregunto a usted, para un judío, para un israelita, ¿había otro Dios, otro Señor que Yahvé? No había más nadie. En la cultura del pueblo de Israel, de los israelitas, de los hebreos, Señor es sinónimo de Dios. Es sinónimo de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesucristo está lavando los pies a los discípulos? Que después que termina con el gesto y toda la cosa que pasó, Pedro y todas esas cosas, ¿ustedes saben? ¿Qué dice él? Dice, ustedes me llaman el Maestro y el Señor. Y dicen bien porque lo soy. O sea, Maestro y Señor. En el pueblo de Israel, después de Dios, lo más grande para ellos son sus maestros. Los maestros tienen una veneración que es increíble. Son famosos. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor. O sea, Señor significa que para ellos su Maestro ya era su Dios. Y dicen bien porque lo soy. Entonces, óigame bien. Dice David, porque dijo el Señor a mi Señor. ¿De qué Señor está hablando David, creen ustedes? De Yahvé, su Dios. Porque dijo el Señor, ¿a quién él sirve? Porque dijo el Señor, ¿a quién? A mi Señor. Ya David está reconociendo a Jesucristo como su Señor. O sea, todos los profetas hablan de Jesús, de esa salvación. El plan amoroso del Padre es revelar esa salvación en el corazón de todos los hombres. Entonces, por eso la importancia que ustedes ven aquí de los profetas. Entonces, todos los profetas empiezan a hablar de cómo va a venir eso. Hablar. Léanse la historia de los profetas. ¿Ustedes han leído, por ejemplo, el profeta Habacuc? Cuando habla, por ejemplo. Sí, yo leí un poquito de él otro día. El profeta Abdías. Nehemías. Barú. Lean para que ustedes vean cómo Dios es real, se ha ido manifestando, viviendo, caminando con su pueblo, el amor grande de Dios. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Vamos a seguir entonces. Entonces, los profetas. Esto es el pensamiento de lo que la iglesia, lo que como ustedes están viendo aquí, todo lo que yo he estado haciendo, lo estoy asociando con la misma palabra de Dios. O sea, la iglesia no dice nada que no esté apegado a la palabra de Dios, familia. Nunca. La iglesia parte desde la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo, para explicar a los fieles. Porque la iglesia tiene una característica. La iglesia es ¿qué? Madre y maestra. O sea, es madre, nos cuida, nos protege, y es maestra, nos enseña. Madre y maestra. Y fue difundiendo este conocimiento entre las naciones. Usted dirá, entre las naciones, pero estamos hablando del pueblo de Israel. Ahí no se hablaba de naciones. Vamos a irlo viendo con más detalle más adelante, que ustedes vean cuál es el plan de Dios y por qué Dios escoge a un pueblo.
En el número 2 del Dei Verbum, ¿no hay ninguna pregunta hasta aquí? Vamos a leer. Dice, quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. ¿Usted sabe lo que es un misterio, verdad? ¿Saben o no? Un misterio, algo misterioso que no que se no tiene conoce. explicación. Algo que no entiendo. Algo que no tiene explicación. Exactamente, que usted no conoce y mucho menos tiene explicación. No tiene explicación. Ponga un ejemplo de misterio así, sencillo, real, que ustedes puedan ver. Que eso que uno pueda ver así, todo, claramente, que hasta el que no cree lo puede ver. Cualquier misterio que usted El piense. aire. ¿El aire? ¿Es el que yo quería oír? ¿El aire? Jesucristo dijo en una ocasión, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son como el aire, son como el viento. Sopla y no sabe para dónde va. Usted no sabe, dice Jesús, usted no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Por el Espíritu de Dios. Son misterios que nada, la ciencia le puede dar explicación, no le puede dar explicación. Todo lo que inventan todas las cosas, pero no han podido ser un niño. Por eso usted ve, entre paréntesis, esas aberraciones. ¿Por qué la iglesia no la prueba? Porque va en contra de la naturaleza de Dios, de lo que Dios ha creado, en contra del plan de Dios. Usted nunca podrá ver a dos hombres dando un hijo, ni dos mujeres dando un hijo. ¿Cómo rayos lo van a dar? Si Dios dijo, hombre y mujer los creó, y los unió hombre y mujer, no hombre y hombre. O sea, la palabra de Dios es clara. Y es la misma. Ayer, hoy y siempre, como dice el apóstol San Pablo. Y clara, transparente, es antorcha que guía y conduce. La palabra de Dios es luz. Vamos a seguir. En el misterio de su voluntad, quiso Dios revelarse en su sabiduría. La revelación se realiza por obras y por palabras, intrínsecamente ligadas. Obras y palabras. En pocas palabras, ¿cómo lo podemos decir en lenguaje dominicano? O sea, del dicho al hecho. Exacto. Lo dijo y lo cumplió. Y lo cumplió. Es que eso que está hablando, o sea, no lo cumplió. No, ese tipo lo que dice lo cumple. Dios es así. Tiene palabra. De dichos, Allá se lo dicen a lo que no cumple. de palabras. Dicho al hecho hay mucho trecho. Exacto. Pero de una manera real, familia, que todo el mundo lo puede ver. ¿Quién no puede ver la obra de Dios? O sea, de obras y de palabras. Yo le pregunto, ¿quién no puede ver la obra de Dios? Hasta el más insignificante. Salga allá afuera o que te vea como le hace fresquecito. Mire la primavera. ¿Cómo estaba hace 3 meses? Que no podía caminar de la nieve. ¿Y cómo está ahora? Verdecito. Yo recuerdo que una vez, el tío de un amigo mío, que vino por primera vez a Estados Unidos, de esa gente de los campos, que vino del campo. Y Julio lo lleva, Julio se llama mi amigo. Están por ahí caminando en un invierno, vino un invierno. Y te sabes como aquí en invierno, ¿qué pasa con ya del otoño? Se le caen las hojas a todos los pájaros, ¿qué sí? Y está así raso. Y va caminando en invierno. Y le dice él que, tipo por allá de Nagua, de esos campos, y dice que, Julio, ¿por qué fue lo que pasó ahí? Que se secaron todos esos palos juntos así. De fuego, güey. ¿Y qué pasa después que pasa el invierno? Todo verdecito, como si nada, así, parece como que todo está seco, todo florece. ¿Quién hace eso? El Señor. ¿Quién puede ver las flores naciendo? Nadie las puede ver. ¿Cómo se ponen los campos? Maravilloso, diferente, de diferentes colores. O sea, ¿quién no puede ver la obra de Dios, familia? Hay que estar ciego. Es un niño que nace, un niño que se va formando. Señor, ¿quién no puede ver la obra de Dios? Pero todas esas cosas que parecen sencillitas, que usted la puede ver así, ningún el hombre puede hacerla. Ninguna. De esas que yo he mencionado, dígame cuál puede hacer el hombre. Con todo su avance y toda su babosada, que le han servido para apartarse de Dios, desgraciadamente. ¿Cuál puede hacer? Ninguna.
Y créanme que hay incrédulos de eso, laboratoristas, o sea, científicos que se han muerto en esos laboratorios, buscando para ver si le caen la voz a Dios. No pueden. Como decía un científico, después de toda la investigación de ir a la luna, tiró la toalla y dijo, definitivamente hay algo más grande que se llama Dios. Y muchos otros. Esa es la obra de Dios. Por eso dice aquí, yo quiero que cada parte no la veamos como verlo así como histórico. La iglesia lo pone porque es interesante, es importante. O sea, Dios en obras y palabras. Dios lo ha hablado, pero lo hemos visto. Nosotros somos testigos del caminar de Dios, de la presencia de Dios en medio del hombre porque le ama. Miren a ver si Dios ama tanto al hombre que toda esa maravilla, toda esa belleza. Yo le pregunto a usted, ¿usted alguna vez ha visto un ruiseñor con un hacha picando un palo para hacer una casa? No. ¿O ha visto un burro pecando para comerse un pecado? El Señor ama tanto al hombre que dice que todo lo vio bueno. ¿Ustedes recuerdan el libro del Éxodo cuando leemos en la Pascua? Sí. Todo lo vio bueno. Y dice, ahora vamos a esmerarnos, vamos a crear al hombre y hagámoslo a imagen y semejanza nuestra. ¿Y qué pasó después de eso? Que le dio poder para dominar todo lo que había. Pero ha hecho mal uso de ese poder. Ni a los ángeles. Mire, o sea, cómo Dios, yo lo que quiero que por favor ustedes no se le pasen los detalles, cómo Dios ha sido tan bueno con el hombre, con nosotros, y la ingratitud de nosotros. Y vamos a ver más, hasta dolor de cabeza da, pero es verdad que hemos sido malos, como dicen, bellacos, hemos sido necios, pero Dios siempre ha sido bueno. Vamos a seguir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dice la palabra de Dios en el libro de la carta del apóstol Pablo hablando de los hermanos de Éfeso. Primer texto bíblico, lo que hemos estado hablando del documento de la iglesia. Esto es más histórico. Dice, ustedes lo tienen ahí, su documento. Dice, Dios nos ha mostrado su amor dándonos la sabiduría y entendimiento y nos ha hecho conocer su voluntad secreta. O sea, el plan que Él mismo se había propuesto llevar a cabo. Palabra de Dios. O sea, Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha permitido ver un poquito de su plan que tenía para llevar a cabo. Porque el Señor pudo haber hecho, decir, bueno, en el tiempo oportuno, déjalo que hagan todo lo que quieran ahí. Yo voy papá y lo voy a salvar lo que yo quiera. Sin embargo, no. Quiso mostrarlo. Esa es la benevolencia del Señor, que vino y nos envió a los profetas para que nos anunciaran la palabra, para que creyéramos. Como le decía, en una ocasión le decía Jesús a los discípulos, yo les aseguro a ustedes que muchos reyes, profetas, desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. ¿Cuánto no hubiese deseado David ver a su Señor? Y digo el Señor a mi Señor, ¿cuánto no hubiese anhelado ver a su Señor? O sea, todavía el hombre sigue sin creer, o sea, a Dios le pareció bien revelar todo eso para que el hombre no tuviera excusa. ¿Por qué viene el Señor y envía a todos los profetas a hablar de preparando al pueblo para venir de esa salvación? Para que el hombre no tuviera excusa, para que no lo aceptara. ¿Qué es lo que dice que yo le decía a ustedes que dice en el libro del Éxodo cuando el Señor, una de las conversaciones de Moisés con el Señor? Moisés le dice a ellos, y dice el Señor su Dios, que Él va a suscitar dentro de ustedes mismos un profeta mayor que yo, que ellos te cuenta seguro, si los discípulos no entendían, eso entendieron menos, eso no entendieron ni papa, porque para ellos después de Dios, todo se movía ahí a nivel de Moisés. Dentro de ustedes mismos, más grande que yo. Ahora, dice el Señor, el que no escuche la voz de ese profeta, morirá sin remedio. Ustedes lo van a leer, léanlo. Morirá sin remedio. O sea, ¿por qué dice morirá sin remedio? Porque solamente en Jesucristo hay vida. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Solo hay un nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Cristo Jesús, no hay otro. Por eso el que no cree en ese profeta, que no obedezca, que no haga caso a la voz de ese profeta, no tendrá parte en el pueblo de Dios. ¿Qué pueblo de Dios? ¿De qué pueblo de Dios estamos hablando? De la iglesia, ya. El pueblo redimido por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. O sea, Dios quiso revelarse, revelar todos los detalles desde aquellos tiempos. Por eso muchos judíos creyeron, muchas personas creyeron en Jesucristo en aquel tiempo, pero otros no creyeron. Bien. Vamos a seguir ahí entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estoy
¿por qué tanto este documento? Hay muchos otros documentos de la iglesia, importantísimos, pero ¿por qué tanto este? Que como dice el nombre Dei Verbum, el verbo de Dios, ¿de qué está hablando? Todo lo que nosotros vamos a ver aquí se centra y tiene un culmen sobre un punto clave. ¿Cuál es el punto clave? Díganmelo, ¿ustedes lo saben? La salvación. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. Todo recae sobre Jesucristo. Todo viene a morir, a terminar el feliz término ahí. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la última palabra de Jesús en la cruz? Todo está cumplido. No, Todo está consumado. Padre, Perdona. todo se ha cumplido. Todo se ha consumado. O sea, el plan de Él, o sea, Él tiene que hacer que se cumpla la voluntad del Padre en todo momento.